escuchan? Sí, compañera. Sí, compañera. Ok. Sí, compañera. Sí, compañera. Gracias. En la clase pasada dejamos pendientes unos aspectos a comentar. Entonces, antes de hablar del conducto colector, vamos a hablar acerca de la reabsorción de la urea. Esta urea es el resultado del metabolismo hepático de algunos aminoácidos que no se utilizan para la síntesis proteica en el organismo. Entonces, esta urea se va a liberar a nivel del plasma del torrente sanguíneo y entonces, debido a que tiene un bajo peso molecular y carece de una carga, pues va a propiciar que se filtre de forma libre a nivel del glomérulo. Los valores de sangre aproximadamente son de 7 a 18 miligramos por decilitro y se excretan diariamente unos 450 milimoles valga la redundancia, por día. Entonces, esta urea, del 100% de lo que se filtra, se va a excretar solamente el 40%. Y esto va a ser debido a un proceso tanto de reabsorción como de secreción que se va a llevar a cabo a nivel de todo la nefrona. Entonces, principalmente se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y también a nivel del túbulo colector, mientras que a nivel del asa de Henle se va a secretar. Entonces, en el túbulo contorneado proximal, en la primera mitad, mencionamos la clase pasada que va a haber un aumento en la reabsorción de diferentes solutos. Y este aumento en la reabsorción va a inducir también a que el agua, por esta diferencia en la concentración, pues también se reabsorba e ingrese a la célula del túbulo. Mientras que la urea, en este punto, no se va a reabsorber. Entonces, esto hace que la urea se concentre y a nivel de la segunda porción del túbulo contorneado proximal, este aumento en la concentración de urea genere un gradiente que favorezca la reabsorción de esta sustancia hacia el intersticio. Y esto lo va a hacer mediante un transporte pasivo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos en la imagen de la derecha, que nos muestra el túbulo proximal, que el transporte pasivo puede ser por vía transcelular o vía paracelular. ¿Ok? Otro aspecto importante es que la urea también se va a reabsorber por un mecanismo de arrastre de solutos que genera la propia entrada de agua. Entonces, estos son los dos mecanismos que a nivel del túbulo contorneado proximal van a favorecer a la reabsorción de urea. En este punto del glomérulo de la nefrona se van a reabsorber el 50% de la urea que se filtra, ¿ok? Y el 50% restante va a continuar. De manera muy general, porque esto también lo va a comentar mi compañera Diana, en el asa de Henle va a haber mayor cantidad de urea a nivel del espacio intersticial. Y esto va a ser entonces que por gradiente al final de la porción descendente y al principio de la porción ascendente del asa de Henle se secrete la urea. Y se va a secretar tanta cantidad de urea que va a aumentar la concentración de esta, en donde en un principio al entrar a la asa de Henle era de un 50% y al final va a ser de un 110%. Y cuando llega al túbulo colector, dependiendo de la presencia de la hormona antidiurética, se va a reabsorber o se va a secretar. Entonces, como ustedes pueden apreciar, la reabsorción de urea va a depender principalmente de la entrada de agua. Entonces, si hay una mayor reabsorción de agua, va a haber una mayor reabsorción de urea.
lo que va a inducir a un aumento en las concentraciones a nivel plasmáticos. Y por lo tanto, si sucede todo lo contrario, si hay mayor cantidad de orina porque se reabsorbe menos agua, entonces también va a haber mayor cantidad de urea secretada, o en este caso excreta en la orina, ¿ok? Y bueno, entonces, como ya vieron, pues esta molécula tiende a filtrarse fácilmente, sin embargo, no se ocupa para la evaluación completa del funcionamiento renal porque esta también puede estar determinada, las concentraciones de urea pueden estar determinadas por otros factores. Por ejemplo, un aumento de la urea plasmática pueden estar inducidos por un aumento en las proteínas que se ingieren en la dieta, una infusión de aminoácidos, un sangrado intestinal también puede aumentar los niveles de urea, la ruptura de los tejidos e incluso una falla cardíaca. Bueno, en este caso ya la falla cardíaca y la hipovolemia van a inducir a una liberación hormonal y ya afectan a nivel renal. Pero pues hay otros factores independientes al volumen que también pueden aumentar los niveles de urea, por lo tanto, no nos pueden indicar exactamente, esta molécula no nos indica como tal si el riñón está trabajando bien o no. Y bueno, en el caso de la creatinina, porque vamos a hablar también acerca de la relación BUN-creatinina, bueno, en el caso de estudios de laboratorio, la urea se registra como BUN, que prácticamente es nitrógeno ureico en sangre. Entonces, BUN-urea, pues se utilizan como sinónimos. Entonces, la creatinina, lo vimos en un principio de las clases de fisio de aquí, de nuestra clase, pues también deriva del metabolismo de ciertos aminoácidos, tanto a nivel hepático y principalmente a nivel de músculo, ¿ok? La tasa de producción de la creatinina varía dependiendo del sexo principalmente, ¿no? Si es en hombre, tiende a ser de 20 miligramos por kilogramo de peso al día y en las mujeres de 15 miligramos por kilogramo de peso al día. Esta también, pues, tiene un bajo peso molecular y como no se fija las proteínas, es filtrado en su totalidad a la sangre o casi en su totalidad, filtrado, perdón, en el riñón. Entonces, es un marcador más útil y más confiable que nos puede indicar cómo está funcionando el riñón. Si llega a haber una disminución en la tasa de filtración, por lo tanto, no se va a filtrar esta molécula, la creatinina, y va a inducir a que aumenten los niveles a nivel plasmáticos, ¿ok? Y siempre y cuando hay que también considerar otros aspectos, como por ejemplo la masa muscular, ¿no? En las personas de edad avanzada que ya no tienen mucha cantidad mucha masa muscular, pues esto también contribuye a que pues haya también disminución en los niveles de creatinina, el tipo de dieta, e incluso también hay algunos fármacos que bloquean el transporte el transporte activo de cationes orgánicos en, en los vasos rectos que se encuentran en la porción peritubular, que van a entonces a evitar que se secrete de forma activa la creatinina. Entonces, esos aspectos hay que considerar. Ahora, en relación pues la relación BUN-creatinina, nos habla de la cantidad que debe de mantenerse en relación con respecto al BUN y a la creatinina a nivel sanguíneo. El valor normal es de 10 a 1, es decir, la urea debe de encontrarse 10 veces mayor que la creatinina a nivel de la sangre. Y esta proporción o esta relación se debe de mantener. Cuando hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, el BUN y la creatinina tienden a aumentar a nivel sanguíneo, pero la relación se mantiene 10 a 1. Sin embargo, sabemos que hay diversos procesos que se regulan en el riñón y que van entonces a inducir, por ejemplo, un aumento en la reabsorción
de agua. Si hay una disminución en la tasa de filtración glomerular, se induce a un aumento en la reabsorción de agua y entonces esto nos va a ocasionar que también haya un aumento en la reabsorción de urea, por lo que ya vimos. Esto va a ocasionar que los niveles de urea se eleven más a comparación de la creatinina, que no se va a reabsorber. Y por lo tanto, la relación Boone-creatinina va a cambiar, en donde antes era de 10:1, ahora va a ser de 20:1, porque ya mencioné que aumentan los niveles de urea. La siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen era lo que les estaba explicando hace un rato con la reabsorción y la secreción de urea, ¿no? En el asa descendente y la porción ascendente del asa de Henle, pues se va a secretar y en el conducto colector se va a reabsorber dependiendo de la presencia de la hormona antidiurética. La siguiente, por favor. Entonces, en relación con la lesión renal aguda, esta, bueno, más adelante la vamos a revisar mejor, pero existen diferentes factores que pueden ocasionar este daño al riñón y se van a clasificar en tres grupos dependiendo de dónde está el origen: en prerrenal, en intraparenquimatoso o posrenal. Entonces, la relación Boone-creatinina lo que nos va a ayudar principalmente en relación con la lesión renal aguda es a diferenciar si, por ejemplo, esta lesión ocurre de forma prerrenal o parenquimatosa. Bueno, entonces, ya dije que la relación normal es de 10:1. En una lesión renal aguda donde el origen se encuentra prerrenal, es decir, puede ser en general por una disminución del volumen sanguíneo, lo que va a suceder es que la tasa de filtración pues va a disminuir. Esto va a inducir entonces a que los niveles de Boone y de creatinina, bueno, entonces, bueno, más que nada, si disminuye la tasa de filtración glomerular, esto va a inducir a que los sistemas de regulación del riñón se activen y entonces haya una mayor reabsorción de agua a nivel del túbulo, lo que va a ocasionar que la urea se reabsorba en conjunto con la reabsorción de agua. Como la creatinina no se reabsorbe, lo que vamos a ver va a ser un aumento en la concentración de urea a nivel plasmático de manera desproporcionada con relación a la creatinina. Entonces, la relación va a ser de 20:1. En el caso de una lesión renal donde el origen se encuentra de forma parenquimatosa, aquí vamos a poder encontrar que la lesión puede encontrarse en las diferentes partes del riñón. Sin embargo, por ejemplo, la lesión o el origen más común es por la necrosis tubular aguda. Entonces, lo que ocurre aquí es que el riñón aquí no va a poder como tal funcionar. En la lesión prerrenal, el riñón Esto lo vemos más adelante. Si quieres, continúa. Aquí lo importante es que recalquen prácticamente los mecanismos. Los mecanismos, cómo se lleva a cabo la reabsorción. Específicamente en el túbulo contorneado ya hablamos del sodio, ya hablamos del cloro, ya hablamos prácticamente de la glucosa y del agua. Faltaba la urea, prácticamente el mecanismo por el cual se va a llevar a cabo la reabsorción de urea y es a través de, ¿cuáles son los mecanismos? de transporte pasivo de tipo transcelular y paracelular. Y de, ¿te falta una? Y de arrastre por soluto. Pues prácticamente un arrastre por soluto porque va a ocurrir algo muy similar con el cloro. Vas a reabsorber todo el agua en las primeras porciones, vas a concentrar la urea
más adelante vas a llevar a cabo prácticamente esa reabsorción. En cuanto a lo de la relación, pues más adelante vamos a ver cuál es la respuesta que va a tener el riñón ante una falta de agua. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué ocurre con ese riñón ante esa situación? Y entonces ya tendremos que ver lo que es lesión renal aguda en las diferentes categorías. Entonces, específicamente en el túbulo contorneado proximal, ¿qué se reabsorbe? ¿Cuáles son los mecanismos? En la clase pasada llegamos hasta lo que es el intersticio y de ahí nos faltaba entender lo que ocurre en el proceso de ultrafiltración del intersticio hacia la luz del glomérulo peritubular. Entonces, ¿qué se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal? ¿Cuál es la función del asa descendente, asa delgada, el asa ascendente, la asa gruesa? Y prácticamente, ¿cuál es la función del túbulo contorneado distal en la primera y segunda porción? Y las diferentes funciones que va a ocurrir en el túbulo contorneado distal, específicamente en las células principales y las intercaladas. Entonces, ¿sí? Para que podamos continuar. Esto lo vamos a ver más adelante, ya en las diferentes lesiones. Y obviamente necesito que no se hayan contemplado cuáles son los mecanismos que van a controlar la reabsorción. Ah, sí, doctor. Lo que pasa es que la clase pasada, al final comentó que quería que checáramos qué pasaba con la relación buncreatinina en la lesión renal aguda. Por eso lo comentaba, pero sí, no hay problema. Adelante. Bueno, entonces, Diana, si quieres ya puedes continuar. Me parece que Edgar tenía que comentar lo de los vasos rectos y el tubo. Se ven las diapositivas, sí, ¿verdad? Sí se ven, Edgar. Sí, ok. Adelante. Entonces, ya ayer vimos el martes vimos lo del asa de Henle, ¿no? Vimos que tiene un segmento descendente fino, un ascendente fino y un ascendente grueso. El descendente fino es permeable al agua, pero es casi impermeable a los solutos. El ascendente grueso es impermeable al agua, pero es muy permeable a los solutos, ¿no? Entonces, gracias a estas características y a la forma en U del asa de Henle, pues generaba un ambiente hiperosmótico en la médula renal, ¿no? Gracias al mecanismo por multiplicador por contracorriente, ¿no? Y también vimos que los vasos rectos, gracias también a su permeabilidad y a su forma en U, en forma de horquilla, permiten que no se diluya el ambiente hiperosmótico en la médula renal. Y para que haya una reabsorción, pues los solutos que hay en el intersticio y el agua que hay en el intersticio renal tienen que pasar hacia los vasos rectos. Y aquí juegan otra vez las fuerzas de Starling para regular cómo se da esta fuerza de reabsorción. Esto ya se lo había comentado ayer, que influyen las mismas fuerzas de Starling, la presión hidrostática del capilar, la presión oncótica del capilar, la presión hidrostática del intersticio y la presión oncótica del intersticio, ¿no? Había unas que favorecían a la reabsorción, como es la presión oncótica del capilar y la presión hidrostática del intersticio, y otras que se oponían a la reabsorción, que es la presión hidrostática del capilar y la presión oncótica del intersticio. ¿Okay? Y al final esto nos daba una presión de reabsorción neta de 10 milímetros de mercurio. Al final tenemos una tasa de reabsorción de 124 mililitros por minuto, ¿no? O sea, quiere decir que reabsorbemos la mayor parte de lo filtrado, ¿no? El 99%. Aquí, Edgar, ¿sí? Sí. Específicamente, tú tienes dos presiones a nivel del capilar peritubular. Tu presión hidrostática y la presión oncótica. La presión hidrostática que se encuentra en el capilar peritubular favorece o se opone a la reabsorción. Se va a oponer a la reabsorción. ¿Ok? Entonces, prácticamente la presión hidrostática que está dentro del capilar peritubular se va a oponer.
Y la presión oncótica que está en el capilar peritubular va a favorecer. Por ende, la presión hidrostática que se encuentra en el líquido intersticial favorece o se opone. Va a favorecer y la Va a oncótica empujar. se va a oponer. Ok, entonces, ¿qué sucede cuando va a ocurrir una vasoconstricción de la arteriola eferente? Si construimos la arteriola eferente, vamos a reducir el flujo sanguíneo que pasa por los vasos rectos, ¿no? Porque estamos Entonces, reduciendo el flujo sanguíneo. ¿cómo Va a esperas encontrar la presión hidrostática del capilar peritubular? pues ¿Aumentada? va a estar reducida, va a estar disminuida. ¿Por qué crees que va a estar reducida? Porque estamos, o sea, la arteriola eferente la estamos cerrando, o sea, la estamos constriñendo. Y recuerden que los vasos rectos pues surgen a partir de la continuación del propio capilar de la arteriola eferente, ¿no? Entonces, si estamos cerrando el paso del flujo, pues estamos reduciendo el flujo. Y si reducimos el flujo, pues reducimos la presión hidrostática que hay ahí. ¿Por qué crees? Si Porque disminuyes el flujo, disminuye la presión hidrostática. Y al disminuir la presión hidrostática del glomérulo, ¿qué estás favoreciendo? Del capilar peritubular, ¿qué estás favoreciendo? estás favoreciendo a la reabsorción. Ok. Pregunta, ¿por qué ocurrió la vasoconstricción? Pues la vasoconstricción se puede deber a estímulos hormonales, por ejemplo, ya lo vimos con la aldosterona. Ok, ¿por qué hubo eso y por qué ocurrió ese estímulo hormonal? ¿Cuál fue Porque la baja la respuesta? presión arterial, ¿no? Es un reflejo que se da cuando baja la presión arterial. Hay una Exactamente. vasoconstricción, Y si baja la presión, ¿qué necesitas? pues necesitas, o sea, hay una regulación en el filtrado glomerular. Y ese ¿Qué filtrado glomerular necesitas? Si te baja la presión, ¿qué necesitas para necesita subirla? reabsorber más agua para que aumentes tu Entonces, volemia y aumentes la presión. prácticamente, si tú cierras tu arteriola eferente, en automático va a caer la presión hidrostática. Y al caer la presión hidrostática, lo que estás condicionando es que la ultrafiltración, ¿sí?, favorezca tu reabsorción, ¿sí? Es decir, me falta agua, me falta volumen, no te vayas, ¿sí? Te voy a reabsorber. Entonces, prácticamente, la presión hidrostática cae. Tú filtras, aumentas tu filtrado porque estás cerrando la arteriola eferente, ¿sí? Aumenta tu filtrado, pero empiezas a aumentar tu reabsorción. También. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú. ahora, ¿cómo esperas encontrar la presión hidrostática del intersticio? Pues si estás reabsorbiendo más agua, la presión hidrostática del intersticio va a disminuir porque estás perdiendo líquido y solutos, ¿no? También, gracias a la ¿Seguro? reabsorción. Sí, sí, eso es una regla. Si baja la presión hidrostática del capilar, va a reabsorber más y entonces va a bajar también la del intersticio. Si aumenta la del capilar, vas a reabsorber menos y ¿Cómo por lo tanto, esperas encontrar tu presión hidrostática del intersticio? si ¿En el líquido está intersticial? disminuida la... ¿Vale? En el líquido intersticial, ¿cómo esperas encontrar tu presión hidrostática? Si está disminuida la presión hidrostática del capilar, también va a estar disminuida en el intersticio. ¿Sí? ¿No ¿Están va de a estar acuerdo? aumentada, doctor? Porque si se está vasoconstriyendo la arteriola eferente, pues va a aumentar la filtración, ¿no? Por lo tanto, va a haber más agua a nivel de la luz tubular y por lo tanto, pues va a haber más paso hacia las células tubulares y más paso de agua hacia el intersticio. Y vas a aumentar la presión La hidrostática y vas a favorecer la reabsorción. Sí. ¿Sí? Sí, bueno, yo O pienso sea, eso, no sé. ajá, sí, o sea, ¿Sí o estás no? favoreciendo a tu reacción, pero
al momento de disminuir la presión hidrostática también en el capilar peritubular, estás favoreciendo la reabsorción. Sí, su O sea, reabsorción. Estás favoreciendo el intersticio. así como va a estar aumentando en el intersticio por la reabsorción, así va a estar disminuyendo por la reabsorción al capilar peritubular, ¿no? Pero en ese momento, para que aumente la reabsorción, necesitas un incremento en la presión hidrostática por la reabsorción de la luz tubular hacia las células y de ahí hacia el líquido. La característica para que tu presión hidrostática favorezca la reabsorción del capilar es que debe estar aumentada para favorecerla principalmente. ¿Sí? Y efectivamente, si meto más agua hacia el capilar peritubular, pues en automático tiene que caer. ¿Sí? Pero la característica es esa. Reabsorbo a través de los diferentes mecanismos, ¿sí? Y de ahí, en el líquido intersticial, voy a incrementar esa presión hidrostática que me va a favorecer la reabsorción. Entonces, la finalidad de que ustedes pudieran entender, si yo cierro la arteriola eferente, en automático voy a modificar la presión hidrostática del capilar peritubular y al cerrarlo voy a concentrar más las proteínas. De esta forma voy a poder incrementar lo que es la presión oncótica del capilar peritubular, que también me va a favorecer lo que es la reabsorción. Pero para que ocurra todo esto yo necesito que todos mis mecanismos de transporte a nivel de la luz estén al 100%. Por eso necesito saber los mecanismos en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el asa? Y en el túbulo contorneado distal, ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? Pero prácticamente esa es la finalidad. Adelante, doctor. Sí, bueno, de hecho aquí hay una imagen que se relaciona, es como la situación contraria. En esta imagen, vean, estamos elevando la presión hidrostática del capilar peritubular o estamos reduciendo la presión oncótica del capilar peritubular. Ambas se oponían al flujo, ¿sí? No, la del presión hidrostática se opone, pero la oncótica favorece al flujo, ¿no? Entonces, que aumentemos la hidrostática del capilar peritubular o reduzcamos la oncótica del capilar peritubular, va a provocar una reducción en la reabsorción, porque estamos impidiendo el flujo, ¿no? Entonces, como vamos a reducir la reabsorción neta, vamos a incrementar todo el líquido y los solutos que van a estar en el intersticio. Aumentamos la presión hidrostática del intersticio y eso provoca que haya una retrodifusión de los solutos hacia otra vez a la luz tubular. ¿Sí? Ese aumento en la presión hidrostática en el líquido intersticial provoca una retrodifusión y todo esto que se regresa pues pasa a la luz tubular. ¿Okay? Y aquí hay que pensar en qué situaciones se puede elevar la presión hidrostática del capilar peritubular. Eso sería algo importante. Ya vimos hace ratito que una vasoconstricción de la arteriola eferente provoca una disminución de la presión hidrostática. Una vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿qué creen que provocaría? Aumento de filtrado. Ajá, tu filtrado sí aumenta, porque aumenta no, disminuye tu filtrado, si estás vasoconstriyendo la aferente. Disminuye. Ajá, pero ¿qué le pasa a todo el flujo sanguíneo? Disminuye también, ¿no? Al final, el flujo sanguíneo de la arteriola aferente va a pasar por todos los capilares glomerulares, va a salir por la eferente, capilares peritubulares y después a los vasos rectos, ¿no? Entonces vas a reducir todo ese flujo sanguíneo, vas a disminuir. Sí, y solo sí, Ajá. sí, y solo sí, no modifiques el calibre de la diferente. Ajá, ahí suponiendo que no haya esta regulación, ¿no? Sí, solo, o sea, pero si hay una modificación de la arteriola eferente, vas a modificar tus presiones del capilar Exacto. peritubular. ¿Vale? Exacto. Sí. Y también, pues aquí hay que pensar que una hipertensión, por ejemplo, un aumento en la presión arterial, ¿qué va a provocar? Pues va a provocar que se eleve la presión hidrostática del capilar peritubular, pero también hay que tener en cuenta que hay una regulación en el flujo sanguíneo renal, ¿no?
y ahí hay una vasoconstricción del arteriol aferente y esas cosas, ¿no? Entonces es todo un juego de presiones en las que tienen que ver todas las arterioles en regular el flujo sanguíneo renal. Aquí prácticamente se sube la presión, ¿sí? Evidentemente la presión arterial pues tiene dos mecanismos. El primero es la natriuresis y el segundo es una, ¿sí?, diuresis inducida por la presión, que lo van a ver ahorita en cuanto a la regulación de la reabsorción. La que sigue. Vamos a continuar con el túbulo colector. En el túbulo colector El conducto ah, del túbulo contorneado distal. bueno, es que aquí vamos a hacer mención de la célula principal, que pues tanto se encuentra a nivel del túbulo contorneado distal como al principio del túbulo colector. Dale, pues. Entonces, bueno, en el túbulo colector, como mencioné, pues va a tener una conexión con nuestro túbulo contorneado distal, el cual pues va a tener la característica de tener a estas células que se le denominan células principales. Estas células principales van a contener en su membrana luminal o apical un transportador muy importante que es el sodio cloro y es pues objetivo de ciertos diuréticos como son las tiacidas. Y a nivel vaso lateral, pues vamos a tener a esta bomba sodio-potasio ATPasa, que es la que nos regula precisamente la entrada. El sodio, a su vez, va a entrar por el canal que es el ENaC. Este va a estar regulado por la acción de una hormona que ya todos conocemos, que es la aldosterona. Entonces, este mineralocorticoide, al unirse a su receptor, va a ayudar a la expresión de estos ENaC. Y a su vez, la entrada de este sodio a nivel intracelular, pues va a ser expulsado por la bomba que ya conocemos. Y a su vez también tenemos un simporte en el cual va a salir de esta célula cloro y potasio, pero a su vez este potasio va a ser otra vez ingresado por medio por una vía paracelular. Entonces, la parte de aquí de azul que se muestra, pues sería el intersticio y la parte amarillita, pues lo que se está excretando en la orina. Y bueno, se dice que estas células se encuentran en 2/3 del grosor del túbulo y las intercaladas, que también son importantes, pues se van a encontrar en 1/3. Aquí podemos ver cómo en el túbulo colector estas características van a ir cambiando porque a nivel de la médula nuestro conducto va a adquirir células mucho más grandotas como las que tenemos aquí y es precisamente en esta zona donde se va a llevar la reabsorción de agua y de urea que vamos a ver más adelante. Bueno, y aquí, bueno, otra cosa que tenemos que comentar de esta célula principal es que tanto las tiacidas pueden actuar a nivel de este transportador sodio-cloro, pero también hay fármacos que se centran en pues, antagonizar al canal ENaC o directamente a la aldosterona. Entonces tenemos 3 sitios donde podríamos estar actuando en todo este segmento. Y pues la forma en la que van a actuar es que vamos a engañar a nuestro sistema, pues para este sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque al no reabsorberse este sodio se queda en la luz. Y entonces, al pasar a la luz, si recordamos, aquí está nuestro aparato, ¿no? Yuxtaglomerular. Entonces, si aquí yo en la luz tengo sodio, pues va a captar que hay niveles normales de este ion y entonces no se activaría nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo que nos condicionaría a una disminución tanto de la presión arterial como la pérdida de volumen por medio de la orina.
Y bueno, hay otro tipo de células que vamos a tener también, que son las que nos van a ayudar a la regulación ácido-base. En estas tenemos las intercaladas tipo alfa y tipo beta. Entonces, vamos a iniciar con las tipo alfa. Las tipo alfa van a tener dos bombas importantes a nivel apical, que es la hidrógeno ATPasa y la hidrógeno potasio ATPasa. ¿Y esta qué nos va a hacer? Pues básicamente secretar hidrogeniones. ¿A dónde? Pues a nivel de la orina. Entonces van a acidificar nuestra orina. La orina se va a hacer ácida. Pero a su vez, en su membrana vasolateral, este sistema va a estar ayudando o favoreciendo la reabsorción de bicarbonato, por lo que estaríamos haciendo con el intersticio un medio básico, o estaríamos volviendo más alcalino este medio. Y entonces aquí adquiere la importancia precisamente de la regulación ácido-base. Por otro lado tenemos a la célula intercalada tipo beta, y en esta vamos a tener en su membrana apical un transportador muy importante que es la pendrina. Esta pendrina va a actuar secretando bicarbonato, y a su vez va a reabsorber cloro. Entonces, estaríamos haciendo a la orina más básica, es decir, alcalina. Y a su vez, en el intersticio, pues lo estaríamos haciendo más ácido, porque aquí va a ocurrir la reacción que siempre hemos visto, en la cual nuestro CO2 se une con el agua y entonces nos forma nuestro ácido carbónico. Y este ácido carbónico a su vez se disocia en bicarbonato y un hidrogenión. Entonces, este hidrogenión que sale de esta reacción, pues va a pasar por la membrana vasolateral por un transporte hidrógeno ATPasa. Entonces, este hidrogenión se va a ir al intersticio, y ¿cómo va a ser este intersticio? Pues va a ser ácido, porque estoy reabsorbiendo hidrogeniones y a su vez, pues la orina la alcaliniza. Entonces aquí podemos jugar con las mentes en la que digamos que un paciente está en un estado de acidosis metabólica, ¿no? Vamos a poner este ejemplo en el cual, pues, ya sabemos, acidosis, disminución del pH, ¿no? Y habría un aumento de hidrogeniones. Y nuestro bicarbonato, pues, estaría disminuido porque es componente metabólico el que está alterado. Y la pregunta, pues, es para ustedes, ¿qué células serían las encargadas o cómo estarían actuando estas células para regular precisamente esta acidosis? Las células alfa. Ok, entonces Esa es para ellos. Y para ti es, ¿cómo estaría el potasio en este paciente? en este paciente el Que te potasio, contesten ellos y te contestas tú. el potasio estaría, o esperaríamos encontrarlo disminuido. H por H. ¿No? No. No, porque Es, sí van a estar. No, sí, es bien porque sabido, doctor, toda que la en las razón. acidosis hay una hipercalemia. Por mecanismos de compensación, bueno, mecanismos celulares se produce hipercalemia en la acidosis. Sí, es cierto, porque Esto hay un contrario transportador en el que nos intercambia hidrogenión con potasio a nivel intracelular, y entonces el hidrogenión tiende a irse adentro de la célula para amortiguar ese ácido y saca el potasio. ¿Sabes? Sí. Prácticamente, ¿sí? Tenemos aquí ya el papel que juega el cotransportador de sodio y cloro potasio. Tenemos específicamente el papel que juega el cotransportador cloro-sodio, ¿sí? Y la función que juegan los tiacídicos, ¿sí? Y aparte, más adelante tenemos prácticamente las células principales y células intercaladas. El papel de las células principales es prácticamente ¿cuál es? Específicamente, ¿qué hacen las células principales?
La reabsorción de sodio y la excreción de potasio y también reabsorción de cloro. Entonces, prácticamente, sí, esas células principales, yo también las puedo bloquear. Usaría antagonistas de la aldosterona. ¿Cuáles son los antagonistas de la aldosterona? Tenemos a la espironolactona o la esplenona. ¿Y qué más? Ay, Tengo prácticamente, el otro mecanismo es prácticamente bloqueando los canales de sodio. ¿Cuáles son los diuréticos que te pueden bloquear los canales de sodio? la milorida y el triamtereno. Pues entonces, prácticamente, función principal de las células principales, otra vez, ¿cuál es? La reabsorción de sodio, de cloro y la excreción de potasio. O sea, los cuales están llevando por aquellos receptores son agonistas de aldosterona y prácticamente por la apertura de los canales de sodio. Ahora, tengo aparte las células intercaladas, que tengo las alfas y las betas. Específicamente, ¿qué hacen las células intercaladas? ¿En qué participan? En el equilibrio ácido-base. Ácido base. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una acidosis metabólica, ¿cómo espero encontrar el potasio? Ya me dijiste. Aumentado. Aumentado. ¿Por qué? Bueno, uno es el mecanismo que a nivel intracelular pues hay mucho potasio, entonces la entrada del hidrogenión va, bueno, como hay muchos hidrogeniones, la amortiguación de este se va a hacer entrando este exceso de hidrogeniones a nivel intracelular y a su vez lo va a cambiar por potasio. Pero también se explicaría que a nivel renal pues estaría activándose este mecanismo que Entonces, está regulando. en las células intercaladas tiene células alfa y beta. ¿Cuáles van a participar específicamente en esta regulación, en este equilibrio? ¿Las alfas o las betas? Si hay una acidosis metabólica, pues serían las alfa, ¿Qué hacen las porque alfas? tenemos que eliminar el exceso de hidrogeniones para reabsorber bicarbonato. En este caso, el hidrogenión sale por dos mecanismos, el de la bomba hidrógeno ATPasa y el de hidrógeno potasio ATPasa. Y a su vez en la membrana vasolateral pues estaríamos reabsorbiendo bicarbonato que pues en una acidosis metabólica se encuentra disminuir. Entonces, prácticamente, dentro de las funciones del riñón para poder controlar el equilibrio ácido-base, la primera es eliminar hidrogeniones. La segunda es reabsorber bicarbonato y la tercera es formar bicarbonato. Entonces, prácticamente, aquí en la acidosis metabólica, tú eliminas un hidrogenión y reabsorbes un bicarbonato, pero para que elimines un hidrogenión, tienes que reabsorber también un potasio. Por eso, el paciente va a cursar con acidosis metabólica y va a tener hipercalemia. Cuando tienes un paciente con una alcalosis metabólica, vas a tener una hipocalemia, principalmente. Ahora, ¿qué sucede con las células? Tenemos alfa y beta. ¿Qué sucede con las otras? ¿En dónde Pues participan? en las beta van a regular en un proceso cuando esté en estado de alcalosis, porque lo que nos hacen es reabsorber hidrogeniones por la bomba hidrógeno ATPasa y la secreción o eliminación de pues bicarbonato. Sí. Luego, ¿qué otra cosa sigue? Ya hablaste de las células alfa, de las beta, ya hablaste de las células principales, la función de cada una. ¿Qué sigue? ¿Qué otra función tiene el conducto, el túbulo colector? Bueno, de ahí tenemos otra función que es la reabsorción de agua y de urea. Y entre esta vamos a entender pues que esta reabsorción se hace a nivel de la médula principalmente, ¿no? Entonces, a nivel de la médula vamos a tener una expresión de
transportes que van a ayudar a la urea. Si se dieron cuenta, pues realmente reabsorbemos 50% de urea en el túbulo contorneado proximal, pero es por vía pues transcelular. Y en este caso ya necesitamos transportadores, entonces una difusión facilitada. A nivel vasolateral es el UTA3 y a nivel UTA1. Y bueno, vamos a ver cómo es que nuestra aldosterona nuestra arginina vasopresina o ADH va a generar este mecanismo. Bueno, primero, a nivel renal, esta arginina vasopresina se va a unir a su receptor, que es el B2, recordando que el B1 se encuentra a nivel de nuestros vasos sanguíneos, su función es hacer una vasoconstricción. Entonces, una vez que este receptor se acopla a esta arginina vasopresina, cuando llega va a activar a una proteína G heterodimérica, entonces se va a dividir su subunidad alfa, esta subunidad alfa a su vez va a activar una AMP cíclico, la cual favorece la aparición de una proteína sinasa A, que va a ayudar a una regulación a nivel nuclear para la síntesis tanto de acuaporinas y que estas acuaporinas 2 puedan ser exocitadas a nivel de la membrana apical para que puedan reabsorber agua, recordando así que entonces estas acuaporinas se encuentran a nivel subapical y que la función de la arginina como tal va a ser a favorecer su expresión. Y recordemos que este túbulo realmente no sería permeable al agua si no fuera por la acción de esta hormona. Y las acuaporinas 3 y 4 y la 1, pues no suele tener una acción directa sobre estas. Realmente la principal por la que va a actuar es la acuaporina 2. Pero bueno, ¿qué hizo que esta ADH se estimulara o llegara a nivel renal? Pues si recordamos a nivel endocrinológico, pues vamos a tener osmorreceptores que se van a localizar a nivel del hipotálamo. Algunas bibliografías pues nos hablan desde nuestro órgano vasculoso de la lámina terminal o subfornical y que a su vez a nivel hipotalámico, a nivel del núcleo paraventricular y supraóptico, estos osmorreceptores van a mandar una señal a estas neuronas magnocelulares para la síntesis y la liberación de arginina vasopresina a nivel de la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior, ¿no? de esta. Y entonces, ¿qué va a hacer que lo estimule? Bueno, pues entre las primeras causas que tenemos es el aumento de la osmolaridad. Se dice que de 1 a un 3% del aumento de esta va a favorecer su liberación. Entonces, si nosotros tenemos una osmolaridad normal de 280, bueno, dependiendo de la literatura, a unos 300 miliosmoles, pues si yo les digo que se aumenta de 1 a 3%, ya hay un cambio, pues realmente si tuviéramos una osmolaridad basal de 280, ya en unos 308 miliosmoles ya se estaría liberando esta hormona. Ahora, también el volumen circulante efectivo o la disminución de este va a hacer que se libere. Y esto va a ser o va a ir de la mano con la caída de la presión arterial. Pero para que este mecanismo se active, debe de haber una pérdida de un 10 a un 15% del volumen circulante efectivo. En este caso, si nosotros nos recordamos las partes por la cual está regulada la presión arterial, pues o dada la presión arterial más bien, es por el gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas, ¿no? Y a su vez, ese gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y nuestro volumen sistólico, ¿no? Entonces, de aquí viene el hecho de que el volumen circulante efectivo esté relacionado con la caída de la presión arterial y la estimulación del ADH. Ahora, entonces, este volumen también se puede ver disminuido, por ejemplo, en un estado de deshidratación.
en el cual pues va a favorecer también su liberación para la retención de agua. Y el calor pues está relacionado por las pérdidas insensibles que también nos van a disminuir este volumen y más que nada el aumento de la osmolaridad que van a causar estos estados, pues nos van a favorecer su liberación. Y bueno, hay otros que son también importantes, o yo consideré importantes, que son los fármacos. Algunos fármacos muy utilizados pueden también aumentarla, como son la carbamazepina y el tramadol, en general los opioides. Entonces, pues también es importante tenerlo en cuenta porque pues podríamos aumentar esta liberación de esta hormona y tener una retención de líquidos. ¿Alguien recuerda cuál es la vida media de la ADH? $35 minutos. Bueno, en ese tiempo es importante porque su efecto es reducido, pero bueno, yo tengo entendido que su vida media es de 10 a 18 minutos, entonces, no lo sé, doctor. Está tratando de jugar con mi mente. Bueno, ¿Tu entonces, bibliografía? esta vida, en el boro. Ok, síguele. Bueno, lo importante es que esta vida media va a estar, o su eliminación va a estar dada por dos órganos importantes, que es el hígado y el riñón. Entonces, estos van a contener enzimas que la van a degradar. Y esto es importante porque si yo tengo un daño a nivel de estos órganos, pues su degradación no va a ser en ese tiempo, sino se va a alargar. Y si yo alargo esa duración, pues va a favorecer la retención de líquidos. Y por eso se dice que en pacientes hepatópatas o nefrópatas, pues va a favorecer la retención de estos líquidos y por lo tanto la sintomatología. Y bueno, cosas que la inhiben, tal vez con lo que han estado más familiarizados ustedes y que incluso lo han experimentado, pues es el alcohol, ¿no? En el cual pues va a actuar a nivel nervioso central y pues no se activan estos hormoreceptores, no se libera la arginina vasopresina y por lo tanto tienden a ir mucho al baño, ¿no? Y también el frío y algunos fármacos como los alfa bloqueantes. Entonces aquí tenemos sus efectos. Si yo tengo liberación de ADH, lo que va a ocurrir, como lo dice su nombre, hormona antidiurética, pues básicamente es inhibir la diuresis, es disminuir esa cantidad de orina. Se dice que puede llegar incluso a ser de 0.5 litros al día cuando hay una gran liberación de esta. Y pues va a favorecer la reabsorción de agua para mantenerla en el cuerpo y no eliminarla. ¿Y qué va a pasar con la osmolaridad de la orina? A ver, quiero que me digan qué va a pasar con la osmolaridad de la orina y qué pasaría con la osmolaridad del plasma. La de la Pues, orina aumenta y la del plasma disminuye. Muy bien, sí, así es. Como estamos diciendo que lo estimuló un aumento de la osmolaridad, pues su efecto tiene que hacer el disminuir precisamente esta osmolaridad. ¿Seguro? Y sí, a nivel del ¿Seguro, plasma, seguro? ¿O porque le va a hablo al haber, alumno de endocrino? porque va a haber una dilución del plasma. Sí, A ver, ¿seguro, seguro? ¿Están de acuerdo? A ver. Dijo, la de la orina aumenta y la de la plasmática disminuye. ¿Sí, verdad, doctora? ¿Que así dijiste? Sí, bueno, es que igual yo había estado leyendo que pues en este caso de una reabsorción de agua por aumento del ADH, pues
se forma orina concentrada con aumento de osmolaridad, pero pues no sé si estoy en lo correcto. Ajá. Yo pregunto, Sí, doctor, así es, sí ocurre. si liberas la hormona antidiurética, no vas a orinar. Vas a retener volumen y vas a diluir el sodio. Al diluir el sodio, pues prácticamente vas a condicionar una hiponatremia, hiposmolar, hipervolémica. Porque está reteniendo mucho volumen. Sí. ¿Sí? Eso sería lo esperado. De ¿Sí? hecho, doctor, es una manifestación del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Esta ilusión exagerada del sodio plasmático o retención excesiva de agua. Entonces, prácticamente aquí está reteniendo mucha agua. Si te retienes mucha agua, pues vas a diluir el sodio. ¿Sí? Y al bajar el sodio vas a tener una hiponatremia, ¿sí? Hiposmolar hipervolémica, pero por exceso de volumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan difícil es la nefrología? La que sigue. Y bueno, ya en la parte de la inhibición, o sea, si estuviera inhibida o no existiera, pues va a existir o va a ser todos los efectos que pusimos aquí, pero lo contrario, ¿no? Habría diuresis, por lo tanto no habría reabsorción de agua, la osmolaridad de la orina pues estaría disminuida porque va a estar diluida y el plasma pues va a aumentar su osmolaridad porque no hay retención de agua y entonces estaría como un aumento de sodio. Entonces, ante una hipernatremia, ¿cuál sería la respuesta renal esperada? Pues la respuesta es la inhibición de la reabsorción de sodio y la excreción de sodio y por lo tanto una reabsorción Ante de agua. una hipernatremia, ¿qué esperas que haga el riñón? ¿Cuál es la respuesta esperada a nivel renal? Pues como hay un aumento de sodio a nivel plasmático, pues realmente ya no tendría caso seguir reabsorbiéndolo, entonces lo excretaríamos. Y si como hay un aumento de sodio, pues favorece la osmolaridad, entonces tendríamos que liberar ADH para favorecer esa dilución del plasma y pues reabsorber agua. Entonces, ante una hipernatremia, quiere decir que te falta agua. La respuesta esperada del riñón es reabsorber agua. Y no reabsorbe agua, ¿en qué pensarías? Si mi riñón no reabsorbe agua, pues estaríamos ¿Tienes hablando hipernatremia? con hipernatremia, Sí. pues en una diabetes probablemente insípida. ¿Dónde está lo difícil de nefrología? Si tengo una hipernatremia, pues me falta agua. La respuesta esperada es que libere la hormona antidiurética y reabsorba. Si no la libero, prácticamente debo de pensar que hay una secreción inapropiada de esta hormona. ¿Sí? Así de fácil. ¿A qué sigue? Bueno, de hecho la que sigue es respecto a esas patologías que se asocian a la ADH, en una donde tenemos un exceso de ADH, es decir, estamos reteniendo más agua de lo normal. Eso no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver cuando veamos hipernatremias. Ok, Avánzale. y bueno, ya la diabetes insípida. Y aquí es un ejemplo de la presencia de hormona antidiurética en la cual pues se aumentan las acuaporinas y por lo tanto hay un aumento de la osmolaridad de la orina que puede llegar hasta 1200, ¿no? Y esto sería en un estado pues donde no hay hidratación o estás muy deshidratado y entonces tienes antidiuresis, ¿no? No te puedes dar ese lujo como de perder agua porque pues estás deshidratado. En cambio, en un estado de hiperhidratación o en una diuresis acuosa, pues lo que tendríamos sería pues no habría una expresión de las acuaporinas como vemos aquí, porque no hay liberación de ADH, porque
se tiene una osmolaridad pues incluso hasta disminuida y por lo tanto no es la osmolaridad en la orina pues puede llegar hasta 60 miliosmoles. Y bueno, ya aquí íbamos a presentar una tabla de los diuréticos y del mecanismo de acción donde actúan y pues las complicaciones que una vez sabiendo dónde actúan, pues realmente las complicaciones van a ser fáciles de entender. Falta dos mecanismos reguladores. ¿Viene? Mecanismos reguladores del filtrado de la reabsorción. No, doctor, me parece que no. Pero bueno, supongo que se refiere a lo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo de la constricción que ya hablamos, de ¿Qué más? de las arteriolas. Bueno, tenemos dos mecanismos de diuresis, la que es por presión y la que es por natremia. Y es básicamente que la diuresis por presión es cuando hay un aumento de la presión arterial, va a haber una eliminación de agua, y en la diuresis por natriuresis va a ser cuando haya un aumento de la presión y su regulación se haga por eliminación de sodio. Bueno. ¿Cuántos te faltan? Dentro de las hormonas, ¿cuáles están? ¿Cuáles hormonas te van a regular la reabsorción? Ya me dijiste dos. Uno es la diuresis inducida por presión. Dos, la natriuresis. Luego sigue todo lo que son las hormonas. ¿Sí? Y te falta el control de la reabsorción Parte por... nerviosa, doctor. ¿Cuál más? A partir del sistema nervioso. Y te falta otro. Hormona péptido natriurético auricular. ¿Sí? Ese es dentro de las hormonas. Son hormonales, donde viene el sistema renina-angiotensina aldosterona, viene específicamente lo que es el péptido natriurético auricular, viene parte también de la función que es la PROCA, la PTH, y viene también el mecanismo de retroalimentación negativa. Ok, bueno, en base a lo del péptido natriurético auricular, pues va a ser importante porque la liberación de este péptido se lleva a cabo en las aurículas, principalmente en la derecha, y responde a una distensión por una carga de volumen a nivel de esta aurícula, es decir, cuando hay un aumento de la precarga. Entonces se va a liberar este péptido, el cual pues va a inhibir directamente a la renina, a la angiotensina, es decir, a todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Va a inhibir? Sí, lo va a inhibir porque lo que ya está sensando es un aumento de la presión, entonces se va a encargar de disminuirla, favoreciendo la diuresis, la natriuresis. Sí. 11.8. Pueden googlear Entresto. Entresto. Doctor, es el fármaco que está compuesto por un ARA2, ¿no? Y un Sucubutril. análogo del péptido natriurético, me parece. Tienes un ARA2 más sucubutril. Ah. 11.9, 11.12, me dices cómo actúa. O alguien más. No se estresen, no pasa nada. Falta que me digan qué es más potente, el hidroclorotiazida o la clortalidona. La clortalidona. 11.12.
El medicamento, doctor, tiene un inhibidor de la ¿Mande? 11-12, tranquilo. Ah, sí. Un minuto. Adelante. Bueno, este medicamento va a ser una combinación entre sacubitril y sacubitrilo, perdón, y valsartán. Entonces es un péptido análogo al péptido natriurético auricular y el valsartán que es un ARA2. Entonces, si juntamos ARA2? los mecanismos. Sí, valsartán. Eso dicen los cardiólogos, los nefrólogos. ¿Qué son? ¿Son ARA2? Sí, antagonistas del receptor, sí, de angiotensina 2. Antagonista de los receptores de la angiotensina 2. Sale, doctora. Perdón. Y bueno, entonces si combinamos esos dos mecanismos, pues lo que tendríamos sería una inhibición en la reabsorción de sodio y una inhibición porque el estado de hipervolemia o retención de líquido, el aumento de la presión, pues se da de la mano con el sodio, que es una molécula osmóticamente activa. Entonces, lo que nosotros deseamos es eliminarla para que se lleve toda esa carga de volumen que tenemos. Entonces, Es un antagonista de los receptores de la angiotensina. Entonces no va a haber una vasoconstricción. sí, exacto. No habría vasoconstricción en la arteriola Si no hay, exacto. y aumentaría el filtrado o la tasa de filtrado glomerular. Si no hay una vasoconstricción de la arteriola diferente, no va a haber un incremento de la presión hidrostática. ¿Sí, no? Sí. Y eso evitaría la reabsorción. Sí. Por otro lado, la otra molécula que hace. La parte del natriurético auricular, pues ¿Qué lo hace? que haría es la inhibición de la liberación de renina, Ok, ¿qué más hace? la inhibición de la aldosterona y ¿Cómo se llama la otra? Sucobutril, ¿no? sí, Ok, ¿qué hace el sacubutril? Solamente mencionan que bloquea la degradación de péptidos natriuréticos. Entonces, ¿qué hace el péptido natriurético auricular? la inhibición de Aumenta la natriuresis, como su nombre lo dice. Aumenta La la inhibición natriuresis. del eje. Pero si va a durar 5 minutos, el sucobutril lo que va a hacer es
va a inhibir la degradación. Lo que va a hacer es prolongar más la vida media. ¿Sí? Sí, ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. sí, doc. Ok. Y si yo inhibo esa degradación del péptido natriurético, voy a condicionar que aumente prácticamente la natriuresis. Ok. Y si yo tiro sodio, ¿qué va a ocurrir? Pues Van a entrar a vimos, las grandes ligas. pues es que Van a entrar vimos, a las grandes ligas de nefro y de endocrino. ¿Qué va a ocurrir? pues como vimos en el túbulo contorneado proximal, básicamente todo va a ser reabsorbido gracias a sodio. Entonces, si no tenemos esa reabsorción de sodio, todas esas moléculas que se reabsorbían con él, pues se van a estar excretando, como es ¿Como cuáles? la glucosa, ¿Qué más? parte del... El calcio, el cloro. Ay, Fíjense, Dios, Agua, cloro, ahí les va. aminoácidos. agua. Cuando sacaron el sildenafil, era para hipertensión arterial pulmonar, y se dieron cuenta que tuvo otros efectos. Y lo cambiaron, porque era más la venta. ¿Sí? Y salieron todo lo que es análogos y todo lo que son los genéricos del Viagra. ¿Sí? Sacan los inhibidores de los GLT2 con la finalidad de poder controlar la glucosa. Y bingo, disminuye el riesgo cardiovascular porque disminuye la precarga. Entonces, dicen, controla la glucosa y disminuye el riesgo cardiovascular. Ok. Hoy saco un medicamento que es para la falla cardíaca, principalmente derecha, y los que conocen, los que saben, los que estudiaron fisiología renal, pues van a entender que no solamente va a disminuir la falla cardíaca, también dentro de sus efectos o dentro de sus propiedades es que puede perder también glucosa. ¿Por qué? Porque estoy condicionando una natriuresis. ¿Qué porcentaje va a condicionar que pierda glucosa? Pues no lo sabemos porque no hay estudios. Hay estudios sobre el entresto como tales, pero para falla cardíaca. Pero también considero que a un futuro algún bracito va a entrar para el control de la glucosa. ¿Sí? Entonces, prácticamente, ¿qué es lo difícil de la nefrología? Si ya entendieron toda la fisiología. ¿Por qué tira glucosa? Porque está tirando sodio. Tiro agua, tiro glucosa. ¿Sí? Entonces, prácticamente es eso. Poder razonar la fisiología y poderla aplicar a la clínica. Usted dominoso, uno de los mecanismos es la glucosuria. Uno de los mecanismos afectados es que estoy reabsorbiendo más glucosa de lo normal. ¿Qué es lo que hago? Pues te bloqueo la reabsorción de glucosa a nivel del riñón. Encontré que existen los inhibidores de GLT2, los bloqueo. Encontré que en la falla cardíaca existe un péptido natriurético auricular que se va a incrementar cuando hay falla cardíaca para evitar la reabsorción, pero su vida media es muy corta porque hay algo que lo degrada. Pues te bloqueo lo que me degrada y aumento la vida media. En los diabéticos tengo el inhibidor de PP4. Tengo el de PP4 que me va a condicionar una vida corta, porque existe un degradador. Pues doy un medicamento que lo bloquee para que sea más grande la vida media. Entonces, prácticamente, si ustedes leen, entienden o comprenden lo que es la fisiología de todo esto, pues están del otro lado. ¿Dudas hasta acá? Brenda, ¿andas por ahí? Se durmió Brenda.
Paco. Por ahí iba a andar Alejandro, iba a andar Francisco. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Comentarios. Tú ya viviste esto, ya participaste en algunos congresos, ¿sí? ¿Algo que puedas aportar? Pues creo que la importancia clínica de esto precisamente sería eso, ¿no? Tenerle especial cuidado a nuestros pacientes, sobre todo en el manejo de los electrolitos, porque como usted lo comenta, no es raro ver que algunos de nuestros pacientitos, sobre todo pacientes mayores, llegan a la consulta, llegan súper contentísimos porque ya los tenemos en metas de la presión y le sacamos sus electrolitos y resulta que tienen el sodio en 135, 130, que a lo mejor para una persona normal, pues dices, bueno, está en valores, ¿no? Pero a este paciente le condiciona que estados de hipotensión. Entonces, a veces queremos empezar a tratarlos, no, pues, ¿sabes qué? Quítale ya todos los medicamentos, quítale su telmisartán, quítale su amlodipino, quítale su metoprolol, y resulta que por ahí llega el charlatán bonito que les dice, no, pues es que necesita usted un suerito con vitaminas. Le meten su suerito, le meten sus vitaminas y ¡pram! A los 7, 8 días ya tienen la presión otra vez en 160, 170 y regresan a la consulta. Doctor, es que ahora ya se me sube la presión y pues hay que empezarle a darle otra vez los antihipertensivos y se quedan así como, no, que ya me los había quitado. Entonces, esto tienen que tener importancia al momento de la clínica, ver precisamente en estos pacientes cómo está su polifarmacia, que no estén tomando, por ejemplo, inhibidores de los SGLT2, más, por ejemplo, una tiazida, más, por ejemplo, furosemida, y pues les estemos condicionando, pues, hipotensiones por causa de hiponatremias, ¿no? Nada más para que chequen. Sí, las guías europeas para el control de la hipertensión arterial te dicen que podemos utilizar un ARA, un calcio antagonista y un diurético. ¿Sí? Todos en una sola toma. Y si con ese diurético no mejora, podemos agregar un antagonista de la aldosterona. Pero obviamente, en un paciente adulto mayor, pues no puedo utilizar toda esta bomba. ¿Por qué? Porque me va a condicionar un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, como se dan cuenta, ¿sí? El riñón, pues te puede controlar muchas de las patologías con las cuales vive el internista. Diabetes e hipertensión. Pero, como bien lo dice Franco, en adultos mayores, el dar un diurético es la primera causa de hiponatremia hipovolémica. Y el paciente todo el tiempo está somnoliento. Está somnoliento porque está con hiponatremia o está con estreñimiento. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos con los medicamentos es modificar o alterar la fisiopatología. En el túbulo controlado proximal, inhibidores de los LT2. En la ASA tengo el transportador 2-sodio-cloro que lo puedo inhibir. Más adelante puedo bloquear el cotransportador sodio-cloro, que prácticamente son las tiazidas. Más adelante te puedo dar antagonistas de la aldosterona, ¿sí? Espironolactona y epledenona. Y más adelante te puedo dar lo que son los bloqueadores de los canales de sodio, ¿sí? Entonces, prácticamente entrar a los antagonistas de la aldosterona es entrar al rubro de epledenona, de la espironolactona. Y como ahorradores de potasio, tenemos que ver también qué papel juegan a nivel del músculo cardíaco, específicamente a nivel del potencial de acción. ¿Sí? ¿Por qué estos diuréticos pueden condicionar alteraciones electrocardiográficas? ¿Sí? Dar un antagonista de aldosterona del tipo de la espironolactona, ¿qué debo de cuidar? Si es antagonista, voy a estar cuidando lo que es el potasio. ¿Cuál es el papel del potasio en el potencial de acción del músculo cardíaco? ¿Quién dice yo? La repolarización. ¿Qué sucede?
¿Quién se echa el potencial de acción del músculo cardíaco? Compartan la pantalla, son 11:25, tiene 5 minutos. Yo lo tengo. Ahorita en este lapso les recomiendo que ahorita que estamos mencionando las cifras tensionales en los pacientitos, les recomendaría que les buscaran el estudio Sprint y lo analizaran. Está bastante interesante sobre cuáles son nuestras metas de terapia, al menos ahorita de cifras tensionales. Está más brebaje cultural. Gracias, Franco. Ese lo pones en el chat. Adelante. ¿Ya habías compartido tu pantalla? Ya está. Bueno, el potencial de acción cardíaco del músculo cardíaco es no es un potencial de acción de respuesta rápida en el cual la fase de despolarización es debida a la apertura de canales de sodio. El sodio entra a la célula, se despolariza y de ahí viene una fase de repolarización inicial de la cual es responsable canales de potasio. Genera una corriente que se conoce como corriente I. Viene la apertura de canales de calcio y mientras sale potasio, entra calcio y entonces se forma la fase de meseta, que es la fase 2. La fase 3 de repolarización es debido a la apertura de más canales de potasio de tipo ultra rápidos y lentos. Y da la fase 3, que es la de la repolarización por salida de las cargas positivas, que son del potasio. Entonces, si tú le das un antagonista de la aldosterona a tu paciente como diurético, vas a condicionar hipercalemia. ¿Cuál es la repercusión de la hipercalemia en este potencial? Bueno, es que también la hipercalemia, bueno, el potasio tiene que ver con el potencial de membrana en reposo. La hipercalemia hace que el potencial de membrana en reposo se eleve, o sea, se haga menos negativa la célula. Entonces la célula se hace más excitable. Y además en la repolarización se da más rápido, ¿no? Más lento. Entonces, yo tengo potasio elevado, mi corazón se va a contraer más rápido. No. No, sería al revés. Mire, doctor, la causa de que el potasio elevado me genere una bradicardia es por el fenómeno de, digamos, acomodación de los canales de sodio. ¿Ok? Este cambio en el potencial de membrana de reposo me va a generar un cambio recordemos que los canales de sodio tienen 3 estados: el abierto, el cerrado y el inactivo. Entonces, este cambio del potencial de membrana en reposo me va a generar un cambio en los canales de sodio hacia el estado inactivo. Por lo tanto, se podría pensar, de acuerdo a lo que dice mi compañero Edgar, que este incremento en la excitabilidad por incremento del potencial de membrana de reposo me genere un incremento en la frecuencia cardíaca, pero no es así. Me genera bradicardia. La hipercalemia, ¿sí?, te va a generar bradicardia, y si tú lo traspasas a lo que es el electrocardiograma, te va a generar un bloqueo. Te puede generar un QRS ancho. ¿Sí? Prácticamente. ¿Por qué? Porque en ese periodo específicamente te va a prolongar. ¿Sí? Ustedes prácticamente conocen que existe un periodo refractario relativo y un periodo refractario absoluto. En el absoluto, por más estímulo que tú le des, no se va a despolarizar. El relativo, con lo mínimo, pues, puede llevar a cabo una respuesta. Entonces, esa hipercalemia, ¿sí?, va a condicionar que exista un reposo. Prácticamente esa bradicardia. ¿Sí? Entonces, si nosotros ocupamos esto que estamos viendo en pantalla y queremos saber o conocer un antiarrítmico de la clase 1, nos referimos a lo que sucede en la fase 1. ¿Qué sucede en la fase 1? Ahí tienes fase 0. Es una repolarización rápida en la fase 1. ¿Por?
salida de potasio y cloro. Entonces, aquí en este potencial lo ponen como fase 0. Entonces sería un antirrítico de la clase de la fase 0. Específicamente, ¿qué hace la propafenona? Inhibir la entrada de sodio. De sodio. Y si esa fase la llevas a tu electrocardiograma, Pues tendríamos un aumento del PR. entonces, la primera causa de un bloqueo auriculoventricular de primer grado en el cual existe un PR prolongado mayor de 20 es por el uso de un antiarrítmico de la clase 1. Prácticamente estamos bloqueando los canales de sodio. Entonces, prácticamente, sí, a lo que voy, en nefrología, lo que tenemos que ir cuidando es el potasio. ¿Por qué? Porque me puede condicionar alteraciones electrocardiográficas. Y lo vamos a ver en la enfermedad renal crónica. Lo vamos a ver en la lesión renal aguda y lo vamos a ver en pacientes con el uso de ciertos diuréticos. Pero es por eso, ¿sí? Prácticamente la alteración que va a existir en el potencial de acción del músculo cardíaco, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Doctor, entonces una hipercalemia hace que se inactiven los canales de sodio. No. Lo que va a hacer es, te va a alterar específicamente en base a esto en la fase 2. Va a prolongar esa fase, ¿sí? Para evitar prácticamente que el estímulo despolarice. Y es lo que comenta tu compañero, prácticamente puede llevarla a una bradicardia o a un paro, a un bloqueo. ¿Sí? Por eso los pacientes que están con hipercalemia, por más que uno les dé masaje, por más que uno utilice medicamentos, pues no va a permitir que se pueda contraer ese músculo cardíaco. Una de las medidas que utilizamos para estabilizar esta membrana es la aplicación de gluconato de calcio, pero no como medida de hipercalémica, sino para estabilizar esa membrana. Muchos dicen, el gluconato de calcio es para bajar el potasio, no. Es específicamente para estabilizar lo que es la membrana miocárdica. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Entonces podría decirse que un gradiente por fuera del miocito, que es mayor al de potasio intracelular, dificulta que salga potasio y así se prolongue la fase de meseta. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué te condiciona el potasio? O sea, ¿qué es lo que hace la bomba? La bomba prácticamente ese potencial, ese transporte primario, que es la bomba sodio. Pasa, ¿qué es lo que va a hacer al sacar sodio y meter potasio? ¿Para qué te sirve el potasio dentro? Para el potencial de membrana de reposo, ¿no? Para mantenerlo, ¿no? Sí, específicamente. Te va a permitir mantener ese gradiente electroquímico. ¿Vale? Bueno. ¿Qué otra cosa? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya podemos entrar a equilibrio ácido-base el próximo martes? Clarines. Sí. ¿Sí? ¿Por votación todos? ¿Cuántos hay? De acuerdo. ¿Cuántos tenemos? 72 personas. 82, ya salieron 38, no aguantan. Bueno, entonces, martes, no promedio en tarea, ¿no? ¿Qué me deben de tarea? Lo que nos había dicho de comentar los artículos. ¿Ya los tienen? El Emparreg y el Credence. Ya los tienen, ¿no? Faltaba la clortalidona y la hidroclorotesida nada más. No, también nos dijo que comentaríamos del Emparreg. ¿Ya hiciste el resumen? ¿Camilo? Yo sí, ¿Ya está? A ver, échalo. 3 minutos. claro, Doc. Bueno, el estudio
pues es empagliflozina, redujo la mortalidad cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y un evento cardiovascular previo, un título. Y el método, pues es que fue un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, donde los pacientes recibieron de 10 a 20 o 25 miligramos de empagliflozina o placebo una vez al día. Se incluyeron alrededor de 7.020 pacientes por 3 años, les hicieron este estudio, pero se terminó de manera, también igual que el CRIDENS, se terminó de manera muy pronta, porque se logró el objetivo primario muy rápido. Y el objetivo primario pues era disminuir el riesgo de muerte de origen cardiovascular. Y estos pacientes lo que pasa es de que sufrían infartos agudos al miocardio, pero no fatales, o accidentes vascular cerebrales no fatales, y que la hospitalización por angina inestable pues también disminuía, porque este objetivo primario ocurrió de todos los pacientes en más o menos el 10%, y esto a diferencia del placebo. Y pues esto es lo importante, apurando, diciendo lo más importante, es de que pues sería el primer antidiabético que es útil en pacientes con problemas cardiovasculares y como primera hipoglucemiante que demuestra reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. O sea, prácticamente se comercializa para disminuir el riesgo cardiovascular, la falla cardíaca y para el control de la glucosa. Obviamente, si tú te pones a ver la potencia que tiene para disminuir la hemoglobina glicada, te vas a sorprender. ¿Sí? De hecho, también se utiliza para disminuir las cifras tensionales. ¿Sí? ¿Cuál era el otro? El CRIDENS, ¿no? También ya lo habían comentado. ¿Sí? ¿Por qué se le pide a los estudios que demuestren que no aumentan el riesgo cardiovascular? O sea, yo con medicamento tengo que demostrar que no tiene alteraciones a nivel cardiovascular. Y cuando hacen estos brazos, se dan cuenta que muchos de los artículos, ¿sí? O muchos de los medicamentos mejoran el riesgo cardiovascular, lo disminuyen. ¿De dónde viene eso o por qué? ¿Por qué la FDA, por qué COFEPRIS te pide todo eso? O sea, hablando de Posiblemente. los antidiabéticos o en general. Todos los medicamentos. Sí te autorizo, pero demuéstrame que no te va a causar daño a nivel cardiovascular. Yo habría pensado en el paciente diabético porque de por sí ya tiene un elevado riesgo cardiovascular, pero... Porque cuando empezaron a utilizar las tiosolinediones, específicamente la rosiglitazona, se dieron cuenta que muchos de los pacientes que empezaron a utilizar rosiglitazona se infartaban. Isoxaniliptina. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, vas a sacar este medicamento, pero vas a demostrar que no incrementa, ¿sí?, el riesgo cardiovascular. Y al hacer o al correrlos y sacar un brazo para disminuir o ver que no tiene ningún riesgo cardiovascular, se dan cuenta que lo mejora. ¿Sí? Entonces, específicamente los LT2 disminuyen también la inflamación endotelial. Acorta prácticamente, ¿sí?, a un tiempo muy corto. Mientras que los agonistas del GLP-1 disminuyen la inflamación endotelial a un tiempo mayor. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad. ¿Sí? Entonces, ya revisamos estos artículos, vamos a revisar más, pero más adelante. Por ahí busquen los artículos que hay sobre Entresto para falla cardíaca. ¿Sí? Y la dejamos y el día martes empezamos con desequilibrio, con equilibrio de base. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Ninguna? No, doctor, gracias. Dale, pues que descansen. ¿Sí? Y nos vemos el martes. Abrazo. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Nos vemos, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Gracias.